Está con nosotros también el magistrado Bogar Salazar Loza, en representación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Bienvenido. En primera fila nos acompaña el doctor Héctor Manuel Robles Ibarría, director de del Centro Universitario Enrique Díaz de León, licenciatura en Derecho, Ingeniería y Software. Bueno. Se encuentra también con nosotros en primera fila el director de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, maestro Juan Carlos Márquez Rosas. Bienvenido. Hace patente también el doctor Alfredo Aldana Arizona, director de la Universidad abogado de la Universidad Enrique Díaz de León. En representación de los alumnos de la universidad, el presidente del Consejo, Isaac Martínez. Bienvenido. También damos la bienvenida a todos ustedes, sociedad de alumnos, cuerpo académico, bienvenidos también. Cedo las palabras, bueno, antes de ceder las palabras, hago una reflexión al respecto, para lo cual asimismo también quiero citar la presencia en primera fila del magistrado en retiro, Espartaco Cedeño Muñoz. Bienvenido, maestro. Como mera reflexión para iniciar este foro de consulta, cito el siguiente fragmento. Hay veces en que el valor de una cosa no consiste en lo que se obtiene al conseguirla, sino en lo que nos cuesta alcanzarla. Voy a poner un ejemplo. Las instituciones liberales dejan de ser tales cuando se conquistan. A partir de entonces no hay nada que ocasione daños más nocivos y radicales a la libertad que dichas instituciones. Ya se sabe, en efecto, cuál es su resultado. Minan la voluntad de poder, son la nivelación de montes y valles a elevada categoría de moral. Hacen a los hombres cobardes, mezquinos y ávidos de placeres. En ellas triunfa siempre el animal de rebaño. Por hablar claramente, el liberalismo equivale a convertir al hombre en animal gregario. Pero cuando aún no se han conquistado tales instituciones, producen efectos totalmente diferentes, fomentan intensamente la libertad. Federico Nietzsche, El ocaso de los ídolos. Cedo las palabras ahora entonces al doctor Zamora para que conduzca este foro. Muchísimas gracias por la recepción, por la cálida recepción y por la atención de todas y todos ustedes. Quiero compartirles que el estar aquí en este lugar, fundamentalmente acompañado de la presencia de don Héctor Robles Ibarría, me hace sentir en casa, porque tal vez algunos no lo sepan, pero he tenido la fortuna de apadrinar a varias generaciones de egresados de la carrera de Derecho de aquí. Y me formé, como todas y todos ustedes que están muy jóvenes y que se han esforzado para prepararse y que sus maestros les han dedicado el tiempo para poderlos de alguna manera tener listos para que ejerzan una profesión. Pues a mí me da muchísimo gusto el reencuentro con tanta gente joven, porque ustedes precisamente, ustedes fundamentalmente, van a ser los usuarios del futuro en el ámbito del derecho. Ustedes van a ser los que van a interpretar las normas, van a aplicar las normas, se van a convertir en jueces, se van a convertir en magistrados, en notarios públicos, en corredores públicos, en funcionarios de la justicia o también en postulantes, patronos de despachos muy importantes que van en todo el tiempo del resto de sus vidas a interpretar el derecho, como lo ha venido haciendo también nuestro amigo Bogar Salazar Loza,
como magistrado egresado de aquí, de estas aulas. Y agradezco mucho, sin duda también, a Juan José Godoy por el interés que tiene en torno al tema de la reforma constitucional que debemos llevar a cabo en el Estado de Jalisco para armonizar nuestras leyes al ámbito nacional. Quiero también agradecerle a Isaac Martínez, que además pues ya prácticamente nos está dejando porque ya se va, termina esta carrera. Él, como muchos de ustedes saben, estudió otra carrera y ahora ya tiene otra nueva profesión, que son herramientas bien importantes para abrirnos paso en la vida, pero sobre todo y particularmente a quienes están decididos a utilizar como instrumento de vida el derecho y la interpretación de las leyes, no se les olvide que la parte más importante es que en la conciencia de cada una y de cada uno de ustedes debe de estar inmerso el ámbito de la justicia. Y para que haya justicia necesitamos que exista un Estado de Derecho. Y para que exista un Estado de Derecho no solamente requerimos leyes claras o normas procesales adecuadas, sino también necesitamos tribunales de justicia que estén integrados por personas capaces, por personas que tengan experiencia, que tengan conocimiento y que puedan tener la sensibilidad de apertura y transparencia para que sus decisiones sean respetadas por toda la sociedad. En el fondo, como todos ustedes saben, se llevó a cabo una reforma constitucional que el 5 del mes de febrero del año pasado fue presentada por el entonces presidente de la República. El 15 de septiembre del año pasado esta reforma cobró vigencia porque fue publicada y entró en vigor, y allí se estableció que tenían las entidades de la República un plazo determinado para hacer la correspondiente reforma en cada uno de los estados, de tal suerte que, como ocurre en todos, van aproximadamente 18 que realizan su reforma. En el caso del estado de Jalisco, el gobernador decidió hacer la reforma y cumplir con lo que establece la ley, que tenemos un límite, es el día a mediados de marzo, el 14, pero él determinó que hiciéramos una consulta. Y el hecho de venir aquí ahora con ustedes tiene solamente un objetivo, con académicos, con estudiantes, con alumnos, con egresados. El único sentido que tiene esta reunión, la cual les agradezco y agradezco a la Universidad Enrique Díaz de León, agradezco que nos reciban, y el único objetivo que tiene es recibir sus opiniones. Y con esto termino. Solamente quiero compartirles que la dinámica que hemos seguido, si ustedes así lo aprueban y estamos de acuerdo, es que tiene derecho de hacer el uso de la palabra todas y todos, Entonces, para respetar el tiempo de todos y la oportunidad de que cada quien se exprese, lo único que vamos a pedirles es que lo hagamos con una gran capacidad de síntesis. Ustedes tuvieron que aprender argumentación, que es un elemento muy importante en el desempeño de la abogacía, y la capacidad de síntesis y la argumentación son dos herramientas muy importantes de carácter profesional que van a ser de gran utilidad en el futuro. Por lo tanto, si están ustedes de acuerdo, les pedimos que quienes tengan alguna opinión con relación a la reforma constitucional para el Estado de Jalisco, estaremos tomando nota porque aquí nos acompañan personas que hacen esta labor de atención para que nos den sus puntos de vista. Estos puntos de vista son bien importantes porque lo que queremos es mejorar la prestación de un servicio que se da a los usuarios en el ámbito de la justicia. Dicho lo anterior, pues aquí está abierta el micrófono para que el que guste, a mano alzada, con todo gusto, adelante. Sí, jóvenes, hay un micrófono, hay un atril al centro en el patio, pero aquí el pasillo, para que puedan ordenadamente, ¿por qué no pasar, como lo comentamos ayer, y poder esgrimir sus opiniones?
No tengan miedo, que al cabo no es examen. No va a tener calificación. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Oscar Rodríguez, soy de cuarto semestre. Son dos preguntas. ¿Cuál es el poder judicial que tenemos en Jalisco? ¿Y cuál es el poder judicial que queremos en un futuro? Muchas gracias. Miren ustedes, la última reforma de fondo que se realizó en el estado de Jalisco, profunda, que cambió el sistema de justicia y el sistema de procedimiento, se dio hace aproximadamente un siglo. Entonces, como ustedes recordarán, en el 17 adoptamos un nuevo sistema constitucional y a partir de ahí se tuvieron que reformar leyes secundarias, entre otras, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, las normas incluso electorales que ya existían, las leyes procesales y antiguamente incluso existían los juicios por jurado, existía la pena de muerte, existían las penas de azotes, existían las penas infamantes, existían delitos que incluso ahora ya no están, delitos que podemos decir discriminaban de manera profunda al género femenino. O sea, eran delitos que estaban allí, delitos en donde se castigaba realmente la pobreza. Y luego en el ámbito mercantil, en el ámbito civil, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, prácticamente no teníamos normas, no teníamos leyes, no teníamos figuras jurídicas que protegieran los derechos de las personas. Entonces, gracias a esa Constitución tuvimos una primera gran reforma y una profunda reforma en el andamiaje jurídico de nuestra nación. Ha pasado prácticamente más de un siglo y se hace necesario llevar a cabo una profunda reforma también a nuestros sistemas de justicia. Y como ustedes se darán cuenta, ya tenemos a nivel nacional y en todo el territorio dos reformas muy importantes, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales que rige para todo el país, pero también tenemos un código de carácter nacional en el ámbito civil, que seguramente también será un trabajo del legislativo para que entre en vigor acá y se hagan las modificaciones y adecuaciones correspondientes. Todo esto se los digo para dar respuesta a la pregunta: ¿qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? Tenemos un poder judicial que ha estado en constante evolución, pero necesitamos a un poder judicial que esté acorde a la dinámica de los tiempos que estamos viviendo. Tenemos un poder judicial que tuvo mucha resistencia para adoptar el nuevo sistema de procedimiento penal, el sistema tradicional que teníamos al sistema moderno que ahora está vigente desde hace algunos años. Y me consta porque hace 6 años, 8 años, 9 años, había una cierta resistencia para no adoptar el nuevo sistema. Entonces tenemos un poder judicial que había tenido cierta tendencia a conservar lo que estaba ya establecido en las normas y en los procedimientos. Pero hoy necesitamos a un poder judicial muy dinámico, sumamente dinámico, que ya adoptó, por lo menos en el estado de Jalisco, los juicios en línea, que ya en este momento el Poder Judicial en el estado de Jalisco adoptó y creó un instituto de justicia alternativa para solucionar los conflictos, para no tener que llegar a juicios eternos, juicios costosos y juicios que dañen incluso o revictimicen a las personas que están en conflicto. Entonces, ¿qué necesitamos? A un Poder Judicial más moderno, más activo, más transparente, un Poder Judicial más tecnológico, vamos a llamarlo de esta manera, más informado, porque como saben todas y todos ustedes, el derecho es dinámico, muy dinámico. El derecho no es estático. La evolución de nosotros como seres humanos ha
tenido en los últimos 20 años un despliegue con una agilidad tremenda, porque la comunicación ahora es mucho más efectiva y mucho más eficiente. Entonces, ¿qué necesitamos? A un poder judicial que esté acorde a los tiempos modernos, para que sea un poder judicial que tenga la capacidad de tutelar de manera efectiva los derechos, los intereses y las libertades de todas y todos nosotros. Adelante con la siguiente pregunta. Ya, ok, gracias. Antes que nada, buen día a ustedes. Soy Luis González. La pregunta va orientada a la parte de la armonización que pueda llegar a ser el Estado respecto a la reforma judicial, que prácticamente es un hecho, ¿no? Es un bólido que arrastra. También en cuanto a respetar, porque se habla de cierto dinamismo, sacrificando también la legalidad, porque sabemos que este proceso de selección encuentra ciertos vicios, se ha visto ventilados ciertos vicios, ¿sí? Entonces, estamos sacrificando, el Estado está dispuesto a sacrificar por el dinamismo de una nueva justicia o una nueva impartición de justicia a la propia legalidad. Entonces, la pregunta orientada a eso: ¿el Estado de Jalisco está dispuesto a sacrificar la legalidad, porque es un procedimiento de selección de jueces de manera legal, por un dinamismo de una nueva generación de jueces? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Voy a pedir permiso aquí a mis compañeros para ponerme de pie, porque me inspira más estar cerca de todas y todos ustedes. Si gustas tomar asiento, porque a lo mejor me tardo en darte la respuesta. Bueno, les quiero compartir que, por supuesto, el Estado de Jalisco, como figura muy importante que se rige a través de sus tres poderes, ninguno de los integrantes de los tres poderes están dispuestos a sacrificar la legalidad en aras de una nueva reforma. Yo creo que esto va enfocado sobre todo al tema relativo a que si estamos dispuestos a aprovechar la gran experiencia que existe actualmente en los tribunales, entre los jueces, entre los magistrados, los consejeros, para saber si ellos tienen o tendrán la oportunidad de participar después de la reforma para poder continuar en el ejercicio de sus funciones. Y efectivamente, de acuerdo a lo que se tiene planeado, todos van a tener derecho de participar, porque sería un error sacrificar la gran experiencia adquirida, y es algo que esta mañana estuve reflexionando muy seriamente, entre saber si en la reforma constitucional de Jalisco se acepta la posibilidad de renovar de manera parcial y después en otro tiempo de manera total los espacios que se tendrán que renovar. Esto porque necesariamente no podemos correr el riesgo de que lleguen gentes que no tengan el mínimo de experiencia, el mínimo de conocimiento y otros atributos que van a ser muy importante que tengan. Para esto, en la reforma se contempla la posibilidad de crear un comité de selección. Este comité de selección sería un comité de preselección de las personas que se inscriban para concursar, para llegar a ser jueces o magistrados. Y este comité de selección o de preselección también tendrá facultades para poder, en un momento dado, elegir a quienes quieran formar parte de una figura que se va a crear
con la desaparición del Consejo de la Judicatura y que esta figura es la que se va a denominar el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, dicho lo anterior, la parte más importante, y la pregunta la agradezco porque la pregunta nos lleva a que estemos conscientes de que la parte más importante que debe tener la reforma, sin duda alguna, es la relativa a saber cuáles son los requisitos, qué tipo de elementos nos van a permitir contar con un porcentaje para saber que esos porcentajes te pueden llevar a una puntuación que te permita llegar sin que se haga uso de influencias, sin que haya intervención de uso del poder de nadie para que lleguen las y los que verdaderamente tienen y cumplen los requisitos. Se trata realmente de eso. Se trata de que las personas que lleguen en su momento, lleguen sin que tengan ningún tipo de compromiso que no sea su compromiso con la justicia, su compromiso con la interpretación adecuada del derecho y su compromiso con ser, de alguna manera, instrumentos para mantener el Estado de Derecho. Seguramente con lo que han aprendido, seguramente con lo que les han enseñado y seguramente con sus propias reflexiones, estarán ustedes conscientes de lo importante que es el valor del derecho en una comunidad. Si no tenemos reglas, entonces cada quien va a actuar de acuerdo a lo que cree que debe de hacer, incluso dañando los derechos y libertades de otros. Y entonces la función de los jueces, con cada decisión que toman, en el ámbito agrario, en el ámbito mercantil, en el ámbito laboral, en el ámbito administrativo, constitucional, civil, familiar, etcétera, con cada decisión que toma un juez, está trascendiendo esa decisión en seres humanos. Y esas decisiones tienen mucho que ver para la descomposición del tejido social o para que el tejido social, que a veces sentimos que está muy descompuesto, empiece a volver a arreglarse. Entonces, de aquí la importancia de escucharlos a ustedes, porque esto nos lleva a tener la posibilidad que en su momento, cuando se haga la propuesta de iniciativa de ley, llevemos sin duda alguna todo este tipo de principios, estos valores y esta visión que para nosotros tiene que ser muy clara. Vamos a buscar la manera de que en la reforma se establezca con toda precisión y sin duda alguna, mecanismos adecuados de selección de los futuros jueces y los futuros magistrados. Adelante, si alguien más tiene alguna otra pregunta. Primero y luego tú. Allá, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Martín Vázquez Galaviz. Soy de segundo A. Yo le tengo dos preguntas, bueno, si me la permite. ¿Qué poder tiene esta consulta, como ustedes le llaman? ¿Qué peso va a tener esta consulta cuando el gobierno estatal mencione que hay muchas propuestas a mejorar a esa reforma aquí en Jalisco? ¿Y por qué hasta ahorita están haciendo esto después de que ya se reformó? Esa sería la primera. Sí, cómo no. Bueno, ¿qué poder va a tener el Estado para llevar a cabo la reforma? Primero, la reforma para el Estado de Jalisco permite, de acuerdo a la estructura que tenemos de carácter constitucional, que tanto el Poder Judicial del Estado en sí, el Supremo Tribunal de Justicia, el Pleno de los Magistrados, tienen la posibilidad y la capacidad de votar para que sea el Poder Judicial del Estado quien pueda presentar una iniciativa. El Poder Ejecutivo también tiene poder de iniciativa y sin duda alguna esencialmente el Poder Legislativo, cada una de las fracciones parlamentarias, que entiendo son 8. Ese es el poder que se tiene de iniciativa. ¿Qué poder se tiene para que la opinión de ustedes influya en la reforma? Bueno, pues la última palabra la tienen precisamente las y los diputados del Congreso del Estado. Ahí es en donde está el poder final para la decisión que se tome en función de la reforma. ¿Cuál es el poder que está ejerciendo el gobierno del Estado, el gobierno de Pablo Lemus? Pues el haber decidido, a diferencia de otras entidades de la República,
abrir a una consulta ciudadana con expertos, con académicos, con profesionistas, abrirla para que den sus opiniones y luego plasmarla en una iniciativa y llevársela al Poder Legislativo. Ese es el poder que se tiene, el poder ciudadano a través de esta iniciativa que trasladará el Ejecutivo. Y cuando me preguntas que por qué hasta ahora, si la reforma ya está hecha, tal vez no me di a entender o no fui lo suficientemente claro. Al principio dije, se hizo una reforma a la Constitución General de la República, a la Carta Magna, pero ahora necesitamos hacer otra reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco para armonizar nuestra Constitución con la Constitución Federal. Y entonces no es porque hasta ahora, sino que ahora es cuando estamos en la oportunidad de hacer una consulta, estamos muy a tiempo y tenemos un plazo para que esta reforma ya esté debidamente, lo voy a decir coloquialmente, cocinada en el Congreso para que tenga vigencia el 14 de marzo. Okay. Bueno, y la última sería, bueno, en lo personal, es una opinión, ¿por qué seguir manteniendo esta controversia de si va a dar buenos resultados o no cuando ni siquiera se le ha dado la oportunidad de que se implemente y se ejerza tal cual como ya fue aprobada? No sé a cuál controversia te refieras, pero no sé si te refieras a la controversia de la Constitución General, porque si esa controversia, pues ya está resuelta. No, la controversia de que no va a funcionar y que va a ser algo que va a hacer mucho daño. No te entiendo, ¿cómo? O sea, me refiero a la controversia de que va a hacer mucho daño y tiene muchas cosas que no va a beneficiar a Jalisco. Si me puedes puntualizar, ¿qué es lo que va a hacer mucho daño? No, o sea, seguir manteniendo cierta controversia en el sentido de que tiene muchas cosas que no van a beneficiar, sino a perjudicar al Poder Judicial. ¿Me puedes decir una de esas cosas ¿cuál de esas cosas? Como por ejemplo que van a ser elegidos por voto popular y que se va a perder la carrera judicial. Es que a lo mejor no fui lo suficientemente claro. Acabo de decir que todos los que están actualmente en funciones tienen incluso derecho de manera directa a concursar. O sea, todos van a poder estar si deciden estar. Pero algo importante que rescato de tu última frase, dijiste carrera judicial. Ahí has dado en el clavo, ahí estamos completamente de acuerdo. Es importante respetar la carrera judicial. ¿Y cuál es la carrera judicial? Del que llega de mecanógrafo, el que llega de actuario, el que asciende a notificador, el que es proyectista, el que es secretario. Pues a toda esa gente que hizo carrera judicial es a los que hay que darles la oportunidad porque ya están preparados, porque ya practicaron, ya tienen experiencia. Y en eso te doy completamente la razón. Y parte de lo que hemos recogido en la consulta es cuidar y respetar mucho la carrera judicial. Muchas gracias. Adelante. Buen día. Bueno, Buen día. Más que pregunta, quiero hacer mención de un par de propuestas a considerar. Bien. Aclarando el punto que no se trata de la reforma federal, como existe una confusión con el compañero, sino una reforma a la Constitución del Estado. Me gustaría puntualizar un par de pensamientos a considerar sobre esta reforma. La primera sería establecer aspectos que sancionen conductas anticipadas de campaña, ¿sí? Esa sería una. Y una segunda es promover el respeto pleno de la autonomía y la independencia del Poder Judicial, para que así se garantice un Poder Judicial independiente. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El respeto a la autonomía se da sin duda alguna gracias a la posibilidad de que el Poder Judicial tenga autonomía de decisión, autonomía administrativa, autonomía de criterio, autonomía de gestión y autonomía económica. Si tenemos
estos elementos o estos factores a favor del Poder Judicial, pues vamos a tener a un Poder Judicial fuerte, robusto, vamos a tener un sistema de justicia que puede ser, perdonen, ahorita no podemos contestar, vamos a tener un Poder Judicial que pueda ser uno de los mejores modelos en el país. Miren, Jalisco ha sido cuna de juristas. Jalisco se ha distinguido incluso desde la época de la independencia, en 1824, de contar con magníficos juristas. Ellos nos dieron a nosotros profundos principios y ellos de alguna manera contribuyeron para crear las instituciones que tenemos. Prisciliano Sánchez, por ejemplo, José de Jesús Huerta, que fueron hombres que participaron desde el punto de vista legislativo en esos años. Y después Vallarta Plata, Mariano Otero y muchas, Vallarta Plata, ya me fui a uno muy contemporáneo, pero sabemos nosotros que los próceres que hemos tenido han creado muchas y muy buenas instituciones, pues estamos ante la oportunidad de darle al Poder Judicial su independencia, su autonomía. Y la primera pregunta, ¿cuál era? Que se me ahorita con la llamada. El primer punto era establecer aspectos que sancionen conductas anticipadas de campaña. Fíjense que en el ámbito federal, tal vez por la dinámica que tomaron para llevar a cabo la reforma, en la reforma que se hizo a las normas electorales para darle facultad al instituto para llevar a cabo procesos de elección de jueces y magistrados y ministros, no contemplaron esto, y esta es una magnífica observación que es muy oportuna y que la vamos a tener como aportación de ustedes para llevar a cabo la reforma secundaria al Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Muy buena observación, porque tenemos que evitar que haya actos anticipados de campaña para los aspirantes a magistrados, jueces o incluso integrantes del Tribunal de Disciplina. Y esto es importante porque tiene un fondo. Evitaríamos nosotros la injerencia económica de factores de poder. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, acá. Sí. Adelante. Sí, soy yo. Bueno, respecto a la reforma judicial, se han manifestado magistrados, jueces, trabajadores del Poder Judicial, abogados, notarios, pero también hay que tomar en consideración a la sociedad. Tomando en cuenta que los juzgados estatales son el primer acercamiento que tiene un ciudadano a la impartición de justicia, ¿qué se está tomando en consideración para la reforma que beneficie a los usuarios del Poder Judicial? Sí, fundamentalmente se va a tomar en cuenta un elemento. Si el juez o el futuro magistrado son electos por la sociedad, su compromiso es con la sociedad. Esencialmente esa es como el espíritu que motivó la creación de la reforma constitucional. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta para que verdaderamente estos funcionarios le sirvan a la sociedad? Pues vamos a tener que tomar en cuenta el camino de la buena selección, el camino de quiénes son los seleccionadores, para que verdaderamente a esos lugares lleguen las personas que tienen conciencia plena de lo que es el espíritu de las leyes, el fin de las normas y el valor de la justicia. Tenemos que atender todo esto y deben de estar muy conscientes los servidores de la justicia del futuro de que ellos son garantes de algo bien importante que se llama Estado de Derecho. Y creo que ahí es donde está el quid del asunto, para que ellos estén conscientes de que su compromiso no es con un ámbito del poder, sino que su compromiso real es con toda la sociedad, con todos nosotros. Gracias, Isaac.
Aquí hay otra. Hola. Adelante. Bueno, a mí me parecería muy interesante el añadir a este sistema de selección algunas metodologías más científicas. Y hablo desde la ignorancia, me gustaría saber si sería posible, en lugar de que sea por popularidad, poner en, ¿cómo se llaman?, en las hojas donde se vota, nombres como inventados o sujeto 1, sujeto 2, y en lugar de que sea un concurso de popularidad, poner resultados de pruebas psicológicas, de conocimiento, antecedentes penales y demás, para que sea una decisión basada en los resultados, conocimientos y ese tipo de cosas, más que en la popularidad. Y pues me gustaría saber qué problemas tendría, si se podría. Sí, muchas gracias por la aportación. Yo creo que esto, que es muy interesante, podríamos establecer que fuesen parte de los requisitos en los comités de selección. Y efectivamente, no se trata de que el que haya sido más conocido en la escuela, sino del que haya sido más estudioso, el más preparado. Entonces no se trata de que, aunque todas y todos tienen el mismo derecho, pues se va a exigir, por ejemplo, un promedio mínimo de calificaciones. Se tiene que plantear que hagan su declaración 3 de 3 para que se sepa si tienen conflictos de interés y con quién tienes conflicto de interés, porque entonces ya irás prejuiciado, ya tu criterio ya estaría influenciado para la toma de tus decisiones como juez o como magistrado. Se tiene que valorar incluso el aspecto psicológico de la persona. Se tiene que valorar la actitud sociológica que se tiene, porque de repente tenemos que hay quienes nunca reciben a una persona que va en petición de justicia, nunca lo reciben, nunca los atienden. Ahí se oye mejor. Nunca los atienden, entonces como no los atienden, pues estamos a puertas cerradas. Entonces se tienen que plantear muchas de estas cosas, pero todas ellas tienen que estar en los requisitos y en los comités de selección. Muchas gracias por la aportación. Adelante, ahí hay otra pregunta, por favor. Hasta sin micrófono, en algunos casos se oye re bien. Gracias. Yo de nuevo cuenta. En el año 2023, los juzgados familiares de Jalisco recibieron 132,000 asuntos, de los cuales solo se resolvía 1 de cada 5. Esto nos convierte en los tribunales más rezagados del estado de Jalisco. El problema es no solo la demora, sino que es un sistema judicial diseñado para confundir, agotar y lucrar con el dolor de las familias. Aquí el detalle es si esta reforma en el Estado nos va a poder ayudar a eliminar o subsanar el rezago que tenemos en el Estado. Sí, cómo no, gracias. Miren, sí tenemos graves problemas de rezago en el ámbito civil, en el ámbito familiar, mercantil, y profundos problemas de rezago en el ámbito administrativo, pero bastante rezago allá. Precisamente en la introducción les comentaba a ustedes que nos ha hecho falta hacer uso de las nuevas tecnologías. Tenemos que acudir al juicio en línea. Si adoptamos el juicio en línea, como ya se está adoptando incluso de acuerdo a algunas reformas procesales que se han implementado, si nosotros acudimos al juicio en línea, la respuesta tiene que ser inmediata en línea, menos papeleo. Las personas no tienen que ir personalmente al juzgado a saber de su acuerdo, te tienen que dar la respuesta, se tiene que establecer un plazo máximo para que haya una respuesta pronta, expedita, gratuita, y todo esto evita los esquemas que muchas veces generan una altísima burocracia.
Entonces, la tendencia que se ha tenido en el ámbito procesal en diferentes materias, pues sí ha sido una tendencia que desafortunadamente nos lleva a incumplir con la disposición constitucional en el sentido de que la justicia debe de ser rápida y expedita. Y en esto, por supuesto, estamos tomando nota. Gracias por tu aportación. Si les parece, adelante. En el sentido de que se pueda, la misma persona, o sea, hablamos nosotros acá en la parte, como personas de a pie, podríamos decirlo, que no nos encontramos dentro del sistema, a la hora de tener alguna resolución podamos acudir a ese comité y ese comité a la vez también pueda ver la manera de la resolución, en este caso del juez o algo, digo, porque si ya estamos hablando de la autonomía que tenga, también tenga autonomía, porque su resolución al final del día llega a tener un impacto en la sociedad. Así es. Sí, muchas gracias. Esta preocupación es muy válida también y les digo cuál creemos que es el esquema. El esquema para corregir esto es que en el futuro habría una figura que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. A este Tribunal de Disciplina Judicial entonces también tenemos que saber cómo nombrarlo, y has dado en el clavo. Si está integrado por gentes ciudadanos, si el mismo comité de selección está integrado por entes ciudadanos, vamos a tener mayor limpieza y vamos a tener mejores posibilidades para que en el momento de que un juez, por ejemplo, que tiene la obligación de resolver un caso donde está de por medio de la libertad, o está de por medio de la custodia de un niño, o está de por medio, no sé, atentados graves a una mujer, abandono a un anciano, etcétera, y no se toman las medidas pertinentes, pues entonces será este Tribunal de Disciplina el que inmediatamente actúa y corrige las deficiencias. Creo que esta aportación tuya también es muy buena y estaríamos incorporándola. Muchas gracias. Adelante. Bueno, ya por último, lo que voy a intervenir, más allá de lo que pudiera hacer el legislativo en cuanto a regular y armonizar la reforma judicial que estamos planteando, ¿qué podría aportarse, o bueno, dentro de ello pudiera llegar a contemplarse la regulación de figuras externas que puedan llegar a financiar a las campañas de preselección o de candidaturas a estos cargos? Porque, ejemplo, en Estados Unidos se implementa un sistema de prohibición de aportaciones o financiamiento de particulares que estén dentro de Estados Unidos a ciertos candidatos. Aquí en México, aplicando un poquito ciertas teorías de soft landing, de aterrizaje de cierta normativa, pudiéramos llegar a implementarlo, por lo menos aquí en Jalisco, el vigilar más allá de la 3 de 3, más allá de lo 3 de 3, esa declaración, el prevenir que exista financiamiento de grupos, digamos, económico de poder, plutócratas tal cual, a este tipo de candidatos que puedan llegar a tener cierto favoritismo por obviamente un posicionamiento en redes, un posicionamiento dentro del mercado, porque los economics, o sea, todo lo que son la política económica o el financiamiento privado, es importante regularlo también por este tipo de órganos. ¿Qué estaría haciendo el legislativo de Jalisco para armonizar esa parte? Gracias. Sancionarlo sobre todo. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esta parte y este planteamiento, la verdad es muy afortunado, te lo agradezco mucho, porque tenemos que plantear en la iniciativa de leyes secundarias este tipo de candados. Pero además, lo has dicho claramente, necesita haber consecuencias. Si no hay una sanción, por ejemplo, en el sentido de que el que se descubra que es favorecido,
porque tiene financiamiento de recursos ilícitos o recursos que no, de alguna manera no están dentro del marco de la legalidad, pues esos en automático deberían quedar fuera. Entonces creo que esto es muy importante. Has dado en un tema toral, porque necesitamos que la justicia esté en manos de gente positiva. Muchas gracias. Adelante, por favor. Abogado Zamora, buen día. Su servidor Raimundo Romero. ¿De qué manera la reforma judicial aborda las desigualdades en el acceso a la justicia para diferentes grupos sociales, como comunidades indígenas o personas en situación de vulnerabilidad? Muchas gracias. Parece que la imagen que tenemos y que se ha ganado allá afuera en el foro es que los que tienen a los mejores abogados, los abogados más conocidos, los más competentes y los que más cobran, son los que tienen que ir mejor blindados y el éxito de su asunto es el que va más garantizado. Y no tiene que ser así, porque la justicia efectivamente tiene que ser hasta para el más desposeído, para el que no tiene posibilidades de contratar un abogado. ¿Qué necesitamos? Pues realmente necesitamos aprovechar esta reforma para meterle mano un poco a la Procuraduría Social, de ahí dependen los defensores públicos, porque necesitamos que haya también gente que tenga la posibilidad y la capacidad de hablar y defender los derechos, libertades e intereses de los más desposeídos. Yo creo que es un elemento importante. ¿Qué podemos hacer con la reforma? Igual, aunque nos vayamos al marco constitucional, esta consulta nos está sirviendo para poder ir incorporando sus visiones para que en las reformas secundarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial establezcamos que los plazos son igual para todos, los términos deben ser iguales para todos y la interpretación de la norma también tiene que ser la misma para todos, no puede haber una interpretación preferencial para un lado o para otro. ¿Y cómo se evaluaría esa efectividad? ¿Cómo vamos a evaluar? La forma de evaluar este tipo de ejercicio profesional ya en funciones tiene que ser a partir de saber si tu resolución fue revocada o no. De cada 10 resoluciones o cada 100 resoluciones que determines, si ya fue modificada por una instancia superior, entonces tú has tenido un criterio muy deficiente. Por lo tanto, con la creación del sistema del Tribunal de Disciplina Judicial, van a tener facultades para entrar a revisión a todos los juzgados y medir realmente tu eficiencia o deficiencia. Y de allí, como ya lo plantearon algunos, necesitamos darles facultades para que haya sanciones, las sanciones correspondientes. Muchas gracias. Allá la compañera me parece que tiene una... A ver, ya. Hola, buenos días. Mi nombre es Andy Reyes. Bueno, la pregunta de hoy que quiero hacer es, ¿qué pasaría si la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la reforma judicial? Bueno, la Suprema Corte de Justicia ha estado de alguna manera con las controversias que se presentaron, tomando varias determinaciones. Y hubo una decisión, me parece que fue mediados de octubre, en donde se determinó por la Suprema Corte que la reforma constitucional era válida. Siguen existiendo recursos, siguen existiendo medios de impugnación, nos estamos refiriendo a la reforma federal, Sin embargo, aquí en casa, aquí en Jalisco, yo creo que no debemos perder la oportunidad para hacer una buena reforma para el sistema de justicia de Jalisco. En el caso de Jalisco se corre el mismo riesgo, En el caso de Jalisco hay entes que tienen el poder de controvertir. Pues vamos primero a saber si existe el consenso con todas las fuerzas políticas,
si existen los acuerdos que permitan diseñar una buena reforma, y lo deseable es que no entremos a la misma dinámica, porque pues esto haría que se retrasara de alguna manera el Estado de Jalisco en una gran oportunidad de mejorar nuestro sistema de justicia. Muchas gracias, compañera. Pues si gustan un par de preguntas más, ¿les parece bien? Y cerramos. Adelante, por favor. Buenas tardes. Viene. ¿Cuál sería su opinión personal? ¿Cuáles serían las afectaciones en cuanto a la ley de amparo y la desaparición de organismos autónomos? Me gustaría saber su opinión. La reforma federal que se hizo, ¿no? Miren, mi opinión personal es que se nos está reduciendo el margen de posibilidades de acudir al sistema de amparo para defender derechos y libertades. Esa es mi opinión, sin duda alguna. Mi otra opinión con relación a los organismos autónomos que están desapareciendo es, si la función de los organismos autónomos no desaparece, ojo, si la función de organismos autónomos no desaparece, si estas funciones se reconducen a otras áreas del gobierno para ser más eficiente, qué bueno. ¿Sí? Por ejemplo, si el tema de transparencia se va a un órgano de evaluación, verificación y sanción, qué bueno. Esto es, en tanto no impidamos los derechos de transparencia o en tanto no se impidan, por ejemplo, el ejercicio de derechos contra prácticas monopólicas, que también es otro ente que desaparece, pues entonces, si esto se va, por ejemplo, a economía y no desaparece y cualquier persona tiene la posibilidad de acudir ahí para que se impongan sanciones, pues entonces yo creo que ahí no tendremos problema. ¿Cuál es el asunto? Pues a veces hay que tener claro que cada administración tiene la visión que considera que va a ser necesaria para cumplir con sus objetivos de gobierno. Y así, por ejemplo, en el caso del gobierno del Estado, se creó rápidamente una nueva dependencia para atender un asunto que estaba desatendido, que era el de inteligencia y desaparecidos. Se creó una secretaría. Entonces, cada gobierno lo hace. Pero bueno, cada una de las cosas, me preguntan mi manera de pensar en forma personal, la he dado en tanto no desaparezca. Lo que sí lamento un poco es el tema de las reformas a la ley de amparo, que nos limita a ciertos derechos y libertades. Gracias por la opinión. Una más, allá, y con esa cerramos, por favor. Adelante, Eva, el micrófono. Bueno, considero que también sería importante, en sistema alemán manejan como departamento del colegio o del departamento de ética capacitaciones para todo lo que son jueces o todo el sistema judicial. Ejemplo, los actualizan en tanto nuevas tecnologías, nuevas legislaciones, y sería interesante que lo adoptáramos por estado, porque no es la misma necesidad que cubre, no sé, Veracruz a Jalisco. Entonces, creo que especializarlos tal cual por estado, cada parte o cada departamento, para actualizar o capacitar a todo el sistema judicial, prevendría que precisamente se pierda el valor ético que están teniendo como abogados, ya que subiría el estándar en cuanto a maneras de legislar, a conciliación, a derechos humanos, derecho comparado. Entonces, creo que estarlos capacitando constantemente también va a prevenir muchas situaciones de ese estilo. Muchas gracias por tu aportación, muy agradecido. Y efectivamente, el que no se actualiza se queda atrás, se rezaga, y el que no está en la dinámica de pues adaptarse a los cambios tecnológicos también se va quedando atrás. No, o sea, corremos el riesgo de irnos quedando semianalfabetos, ¿no? Y entonces, ese tema de la capacitación tiene que ser constante.
incluso aún en funciones de un juez, de un magistrado, se tienen que seguir preparando para estar al tanto de todas las reformas que se realizan constantemente y se tienen que seguir preparando para la sana, adecuada y oportuna interpretación de las normas. La función que tenemos, y con esto concluyo en mi intervención, la función que van a tener todas y todos ustedes es la legítima función de interpretar leyes, de interpretar normas, de aplicar estas normas a los casos concretos que ocurren todos los días, desde el tema más sencillo vecinal hasta el tema más importante, con el conflicto de las empresas más fuertes que existan en el mundo. La función de ustedes como abogados o como funcionarios de la justicia será muy pronto seguramente, ya interpretar las normas. Ustedes son los usuarios legítimos de las leyes, nadie más va a ser el usuario de las leyes más que ustedes. Y de acuerdo con esta consulta, llevamos prácticamente, según lo que traigo en mente, unas 10 u 11 muy buenas propuestas que nos van a ayudar mucho para diseñar adecuadamente la iniciativa que el gobernador Pablo Lemus estará presentando muy pronto. Yo les agradezco muchísimo su intervención, de verdad les agradezco mucho la anfitrionía y quiero pedirle al magistrado Bogart Salazar nos haga favor de decir el último mensaje. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes, como ya lo mencionaron en la presentación. Soy egresado de esta universidad. No me tocaron estas instalaciones, pero aquí estuvimos. Es importante hacer algunas precisiones que considero necesarias, porque a lo mejor debemos centrarnos un poquito en cuál es exactamente el punto relativo a qué es lo que viene en esta reforma al Poder Judicial. En principio, quiero comentarles que el Poder Judicial actualmente se encuentra laborando, su actividad jurisdiccional es acorde a la progresividad de los derechos humanos, se aplican protocolos para efecto de poder atender las causas de vulnerabilidad, el tema de la transparencia. Tenemos aquí presente al director de transparencia del Consejo de la Judicatura. Tenemos también el juicio en línea que nos permite acudir de manera digital, aunque les voy a decir algo, lamentablemente vemos muy poco uso de los abogados. Los abogados a veces nos cuesta un poquito esa transición. En el Supremo Tribunal de Justicia tenemos la apelación en línea y vemos con tristeza que para nosotros ha sido todo un reto, un desarrollo el poder llegar a ofrecer este servicio para cumplir con estándares internacionales, pues a veces no vemos esa respuesta del público. Pero bueno, eso al final del día poco a poco tendrá que irse incorporando a las actividades de los profesionistas que acuden al servicio de impartición de justicia. Pero retomando el tema de la reforma, desde luego que es un reto muy fuerte el que tiene nuestro maestro y amigo el doctor Arturo Zamora, en virtud de que son muchos los aspectos que se deben de cuidar en esta nueva integración del Poder Judicial. Lo que es fundamental en esta parte es cómo va a quedar integrado el nuevo Poder Judicial que se pretende y sobre todo cómo se va a cuidar que lleguen los mejores perfiles. Evidentemente tendrá que haber, como a hoy también los hay, en el caso mío, cuando participé en una convocatoria para poder acudir al cargo de magistrado, acceder al cargo de magistrado, pues me tocó una serie de requisitos, de exámenes y de procesos que anteriormente no se tenían. Anteriormente el Congreso del Estado tenía la libertad de poder elegir sin ningún requisito, digamos, administrativo o del procedimiento para poder tomar esa decisión, y que sin embargo
para efecto de ir cumpliendo con los requerimientos de la sociedad, pues empezó a tomar una diferente forma de hacer esta elección. En lo personal, a mí me tocó hacer un examen Ceneval, me tocó hacer exámenes de control y confianza, me tocó hacer un plan de trabajo, entrevistas con los diputados, en una serie de circunstancias que, bueno, ustedes ya después estarán viendo más adelante. Y eso, lo que yo considero es que debe de prevalecer, debe de mejorarse, y sin duda estoy cierto que siempre los cambios deberán de ser para bien. Me queda claro que tenemos muchas deficiencias en el Poder Judicial. Una de ellas era, pues, principalmente el tema de que el presupuesto no nos permitía abrir más juzgados, abrir salas foráneas. Por ejemplo, en localidades, simplemente Puerto Vallarta, tenían que trasladarse 4 horas para poder llegar al Supremo Tribunal de Justicia. Afortunadamente ahora ya se recortó esa distancia, pero tenemos comunidades que para poder acceder a una apelación antes del juicio en línea, pues tendrían que recorrer casi la mitad del estado. Entonces, todo esto se ha ido tomando en cuenta. Es necesario, desde luego, mejorarlo. Siempre se pueden perfeccionar las cosas, y esta reforma debe de servir para esto. Tenemos una principal necesidad de que exista la autonomía y la independencia judicial. Si nosotros no luchamos por esa parte, y que nos preocupa a quienes integramos el Poder Judicial, porque le hemos entregado la vida a él, pues esos aspectos tenemos dudas, y es un gran reto, porque el maestro y doctor Arturo Zamora está recogiendo todas estas expresiones, no solamente en este foro, en foros con doctores en Derecho, en foros con notarios, en foros con la sociedad en general, para poder ir puliendo cuál va a ser el proyecto que se va a presentar para que se discuta en el Congreso del Estado, por todas las fuerzas que nos representan. Evidentemente, cada sector tiene una visión diferente, pero debe de haber algún punto de referencia en el que coincidan para que salga este resultado. Les voy a poner un ejemplo de cuáles son los retos que tenemos encima. Vamos a hablar de la elección de un juez. ¿Les parece bien que hablemos de un juez en la zona norte? En la zona norte, ¿cuánta población tenemos? ¿Cuántos votos se va a requerir para que puedan elegir un voto allá? ¿O cómo van a votar la gente de esas comunidades? ¿O cómo se va a distribuir la votación para que cada juez cumpla con un estándar de cuántos votos se van a necesitar? No es lo mismo una elección con una población disminuida a la zona metropolitana. Ahora, entonces, si en esas comunidades en donde hay poca población, y que también podemos encontrarnos con fuerzas externas que puedan patrocinar, influir o llevar a la gente a acudir a seleccionar a su candidato, pues entonces esto nos deja donde empezamos. Son retos que se deben de analizar, que se deben de cubrir, y que con ello, bueno, la reforma realmente tenga un sentido. Nosotros, como Poder Judicial, no podemos legislar. Nuestra función es resolver juicios. Nuestra actividad es darle paz social a la sociedad, evitar que se rompa esa oportunidad de que el Estado los recomponga en sus conflictos, y que no den el siguiente paso a que sea, pues, la ley de la selva, o que se tenga que resolver entre violencia entre familiares. Precisamente esa es la función del Poder Judicial. Nosotros somos ahora los que estamos recibiendo toda esta serie de retos, de reformas, que desde luego, pues, nos afectan o nos van a beneficiar, o nos van a dar un nuevo paradigma, y siempre hemos salido adelante buscando precisamente que quienes tengan el beneficio de todo esto sea la sociedad. Esto nos pasó desde cuando se hicieron las reformas en el 2008 para efecto de que los juicios orales en materia penal iniciaran, que se generara un cambio de paradigma, cuando antes
pues el tema de la presunción de inocencia no cobraba vigencia, y que entonces a partir de que se transparenta el desarrollo de un juicio, pues entonces las personas tengan posibilidad de estar vigilantes de qué es lo que estaba sucediendo. También se viene una reforma en materia mercantil, y se hacen reformas en donde nos dicen, ahora vas a tener que desahogar estas audiencias de manera presencial, en donde el juez tiene que estar presente, tiene que estar ante las partes y tiene que escucharlos, y tiene, nada más, en ese tiempo teníamos juzgados que el juez tenía que resolver asuntos penales, civiles, familiares y mercantiles, y en eso no se toman en consideración esas cosas. Con 2 audiencias o 3 audiencias, pues a lo mejor el juez ya no puede atender las demás. Y entonces es donde decimos, es que el Poder Judicial está fallando, es que no me resuelve. Pero pues a nosotros nomás nos llegan las leyes, nosotros nos tenemos que adaptar a esto. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, porque la capacitación que se tiene en el Poder Judicial nos obliga a permanecer siempre luchando por dar un mejor servicio. Hay efectivamente elementos que no lo hacen. Hay quienes pues no cumplen con estos parámetros. También tenemos una dirección de disciplina. También ustedes pueden acudir a hacer esto, y sin embargo me parece muy atinado lo que comentaba el doctor, que bueno, todo tiene que mejorarse y los cambios deben de ser para que sirvan a la sociedad. Nosotros estaremos abonando desde nuestro punto de vista cuáles son los aspectos que creemos importantes para efecto de que esta reforma llegue a buen puerto, que se cubran los derechos de todas las personas involucradas, también de los servidores, y que al final del día quien gane sea la sociedad. Créanme que esta es una labor titánica. Todo mundo ha dicho y reconoce la capacidad del doctor Arturo Zamora para sacar este proyecto adelante. El propio gobernador le otorgó esta encomienda, y bueno, no es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Me ha tocado acompañarlo en varios foros, y pues en cada foro es una lluvia de ideas, es una serie de situaciones que se tiene que ir procesando, pero que al final del día creemos y confiamos que, como siempre, hará un gran papel. Bueno, un gusto saludarlos, por obviedad de tiempo, quedo a sus órdenes en la 7ª Sala del Supremo. Bien, muchas gracias. Doctor Zamora, estamos convencidos de que su desempeño va a destacar en el proceso de reforma. Solicito en este caso a que pase Isaac Martínez, presidente del Consejo, para entregar un reconocimiento. La independencia del Poder Judicial es la base de la estabilidad de las instituciones. Ignacio Luis Vallarta. Distinguidos asistentes, hoy es un honor reconocer a un jalisciense ejemplar, el doctor Arturo Zamora Jiménez, cuya trayectoria y compromiso con la justicia han dejado huella profunda en nuestro Estado. Su destacada carrera como abogado, legislador y servidor público, así como su liderazgo en la implementación para la reforma al Poder Judicial en el Estado de Jalisco. Su testimonio de la dedicación para fortalecer nuestras instituciones y garantizar una justicia más accesible y equitativa. Doctor Zamora, su visión y compromiso inspiran a quienes trabajamos por un mejor Jalisco. Gracias por su invaluable labor y por ser un orgullo en nuestro Estado. Un fuerte aplauso, y antes de finalizar, la Universidad Enrique Díaz de León le otorga el presente reconocimiento al doctor Arturo Zamora Jiménez por su labor como coordinador general para la reforma al Poder Judicial en el Estado de Jalisco. Enhorabuena y muchas gracias, doctor. Un fuerte aplauso, por favor.